La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. Octava temporada, año 2016. Programa número 259. La bruja de las palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Mundos de silencios que queremos derribar. Hay gritos que por fin se van a sentir. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Operación técnica José Maldonado. Locución Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora Guaira Hoyos. Conducción Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. y la participación especial de Mónica Pantoja. En estos programas del final del año 2016, de la primavera del sur, estamos intentando plantearnos una pregunta tremenda, alentados por los buenos frutos que en nuestra opinión nos ha dado la pregunta anterior que nos habíamos hecho, una gran pregunta que ocupó como 10 programas de La Bruja, de si el hombre es malito por naturaleza o si es la cultura mayormente la que le produce un resentimiento y entonces él se pasa la vida respondiendo a ese maltrato que ha padecido en su comportamiento, y esto se transmite como una plaga emocional, decía Wilhelm Reich. Esa pregunta ha quedado por lo menos abierta, hemos desparramado distintas hipótesis en aquellos programas y ahora nos enfrentamos con otra pregunta, como un juego, ya nos divierte, preguntas tremendas, hay decenas de miles de libros escritos acerca de aquella pregunta y también de esta. ¿Por qué 2400 años de valores y buenas intenciones no cambiaron el mundo en el sentido que se declamaba? Vaya usted a leerlo a Platón en los comienzos de la cultura occidental, hace 2400 años, y usted se va a encontrar con un paisaje sumamente familiar, porque allí, igual que ahora, se valora la razón, la prudencia, la sensatez, y también esta cosita de si cada uno hiciera las cosas bien, la sociedad sería fantástica. Que es lo que siguen suscribiendo muchas personas, muchos amigos míos, y hasta a veces a mí también me parece sentir algo parecido a eso. Pero nosotros paramos la pelota, como decimos los muchachos, y decimos, che, pero hermanito, hace 2400 años que venimos con esta cantinela. Grandes hombres, algo detallábamos la vez pasada, religiones, filosofías, escuelas de psicología, el arte, los grandes escritores, las óperas que supuestamente elevaban nuestro espíritu, la educación que se ha hecho, no es que comenzamos hace 2 meses con la educación, tenemos ya 2 siglos de educación tal cual la conocemos hoy y 20 siglos de distinto tipo de educación, en los conventos o siguiendo artesanos, distintos estilos de educación, la propia educación que supuestamente ocurría en las familias. Y sin embargo, aunque supuestamente somos todos buenos y todos queremos el bien y todos nos arrodillamos frente
a los mismos dioses o similares. Sin embargo, nos parece ver que la cosa en este aspecto del resentimiento, el maltrato, el odio, las peleas, la insensibilidad hacia el sufrir ajeno, y no solo el que está en otro continente o a muchos kilómetros, sino el que está en la casa de al lado, en el pariente, en el alumno, en el hijo. Tenemos una coraza que aparentemente es el resultado de que el que la tiene también ha sufrido maltratos, entonces se ha recubierto aparentemente. Entonces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Por supuesto que hay algunos amigos que, imagino yo, que dirán, sí, me lo han dicho ya. No, Carlos, hemos avanzado mucho. Fíjese la medicina, fíjese que ya no se quema a las brujas en medio de la plaza, ahora se las encarcela solamente, etcétera. Algunos avances ha habido. Roma hace 2000 años era en los basurales un montón de cadáveres de niñas recién nacidas. Eso ya no se ve. Por supuesto que nosotros en el instante diríamos que en Argentina hay 1200 abortos por día, así que pueden haber tal vez cambiado las formas, pero no necesariamente el fondo, una especie de malestar, un desacomodo entre lo que declamamos, entre lo que nuestro corazoncito, que quiere un mundo lindo, y lo canta y lo declama, pero luego la realidad en la que nosotros mismos tenemos un comportamiento que no se condice con las declamaciones. ¿Sí? Como hemos visto ya muchas veces en La Bruja, las personas que no respetan la ley somos los buenos. La sociedad está, por lo menos la que yo conozco, llena de corrupción por todos lados. Tal vez hoy tengamos tiempo de ver cómo incluso en la Alemania de hace 100 años había hechos de corrupción inocultables. ¿Quiénes los hacían? Los buenos. No es que los malos se portan mal y nosotros acá los buenos nos portamos bien. El comportamiento general, claro, usted tiene que salirse y mirar a los vecinos. Es un poco difícil verlo en uno mismo, a esto que estamos insinuando nosotros, que incluso los buenos declamamos un mundo, tenemos unos sentimientos supuestamente de amor, unos ensueños de armonía, los vivimos como reales, pero luego nuestro comportamiento, visto por el vecino por lo menos, no se condice con eso que declamamos. El vecino que a usted le resulta tan antipático, el señor del otro partido político, o de la competencia, o de la otra religión, o del otro sector de la misma religión, ese señor también tiene ensueños de amor, de armonía, de que somos todos hermanos. Pero después eso no se trasunta en realidades. Se trasunta mal durante poco tiempo y luego viene la ruptura justificada y sostenida en el tiempo. Una enorme dificultad para bajarse del enojo, perdonar y comenzar de vuelta. Enorme dificultad. Aunque es declamada la ventaja del perdón, luego no se puede hacer. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué 2400 años de valores y buenas intenciones no cambiaron el mundo en el sentido que se declamaba? Y nosotros proponemos a quienes nos quieran escuchar que esta pregunta en sí misma es potente, es sanadora. La pregunta nomás, aunque no la respondamos. Del mismo modo que a veces es sanadora la pregunta de, ¿por qué yo siempre termino pensando de tal modo? ¿O por qué yo siempre termino peleado con tal clase de gente? Cambiando el tema, ¿no? ¿Por qué siempre me va mal con las mujeres, con los chicos, con los operadores, suponete, de la radio? A veces esa pregunta es sanadora, porque lo otro es creer que está todo bien, y a veces el preguntarte puede ser sanadora. En nuestro caso apuntamos a que es más que sanadora, porque no escuchamos esta pregunta.
Yo recorro las calles de mi barrio, recorro los libros que se han escrito. Usted no sabe cuántos libros llevo yo ojeo por lo menos yo por semanas, centenares. Películas, obras de arte, obras de teatro, cosas que uno recuerda. Y esta pregunta no aparece, o aparece muy poquito. Lo que aparece todo el tiempo es, vamos que podemos. Si todos nos juntamos, la educación nos va a salvar. Mirá, el otro día estaba buscando una imagen para el programa pasado, que para sintetizar esta gran pregunta le llamamos con sencillez ¿por qué el amor no cambió el mundo? Algo así le pusimos, para no hacer todo, porque los 1400 años de valor. Entonces yo puse el título en Google a ver qué imágenes me daba, para buscar alguna fotografía. ¿Por qué el amor no pudo cambiar el mundo?, escribí yo. Y la respuesta de la máquina fue, por ejemplo, algunas, no tantas, pocas respuestas. Fíjate, la máquina, que en general es fantástico el Google, ¿no? En general es fantástico. La máquina se equivocó, como si tuviera allí una falla, un agujero negro. Cuando yo le pregunto por qué el amor no pudo cambiar el mundo, la máquina me responde con una frase de Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Entendés? Y nosotros ya lo hemos visto, muchos oyentes lo han visto, que lamentablemente la educación no ha cambiado el mundo. No lo ha cambiado. Los problemas que tenemos, digamos, son precisamente con gente que ha tenido muy buena educación. Esos son los que aparentemente más complican el mundo, ¿no? A veces me parece que la gente que no ha tenido educación no es tan dañina como la gente que sí ha estudiado. Así que aparentemente eso no es así. Enuméreme la gente mala, que usted cree que es mala, y va a ver que todos fueron al cole, todos. Así que no, aparentemente la educación Mandela no sirve. Quisiéramos que fuera así. Eso es una declamación de ese en nosotros que declama, pero luego en su accionar no es consistente con lo que hace. ¿Entendés? Aparece a la pregunta de por qué el amor no pudo cambiar el mundo. Aparece una frase que aparentemente es del Quijote de la Mancha: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Pero el mundo sigue así, y el libro El Quijote lo escribió un tipo corrupto, un delincuente como era Cervantes. Supongo yo que todo el mundo lo sabe. Tal vez se le haya disculpado su delincuencia. Era corrupto, el tipo sobrefacturaba los envíos a América, le robaba plata al Estado, digamos, y a los que pagaban impuestos. Pero además de ser un corrupto a Cervantes, el tipo justificaba atacar a estos molinos de vientos para matarlos y robarles sus riquezas. Era un libro escrito para justificar el robo que estaban haciendo los españoles a América. Así que, ya que el tipo ese diga que cambiar el mundo es justicia, uno dice, uy, pará, ¿a qué se está refiriendo este? Cambiar el mundo es robarle a los otros, entonces, si nos vamos a guiar por lo que hacía él y por lo que decía su libro. Pero claro, nuestros ojitos ilusos, nuestros ojitos idealistas, nuestros ojitos que conservan un fondo de amor, leen al Quijote y dicen, qué lindo cambiar el mundo. Y hace falta que venga alguien un poco antipático a decir, este tipo era un delincuente que terminó en la cárcel por corrupto y que además decía que había que cambiar el mundo matando a los demás y robándoles sus riquezas. Vaya y busque las páginas y va a ver que lo que yo le digo es textual del Quijote. Es que nuestros ojitos leen una cosa y allí en el mundo parece que hay más mezquindad de la que nosotros incluso estamos dispuestos a creer, comenzando por nuestro propio accionar. Es difícil verlo en uno, mírelo en el vecino, Seguramente a usted no le pase, señora,
pero a muchos sí nos pasa. Quise cambiar al mundo y nada cambió. Cambié yo y cambió todo. New Age, religiosidad, siglo XXI. Pero yo quisiera convocar al autor de esta frase, que no la firma por supuesto. Quise cambiar al mundo y nada cambió. Cambié yo y cambió todo. Dígame, por favor, en dónde vive, en qué país vive, en qué familia, en qué barrio. Es que no ha cambiado. No ha cambiado. Es una especie de autovalidación de las creencias que le dura una semana, 3 meses. Y después se cae en la realidad. Puede a veces permanecer lastimosamente la declamación de que yo cambié. Y de que si todos cambiaran como yo y alimentaran el amor, entonces todo estaría genial. Pero ya cuando el tipo dice esa frase, ya está peleado con la mitad de los parientes. Porque él no acepta que se le revisen estos principios y tampoco está dispuesto a ir a visitar al cuñado cuando el cuñado necesita que alguien le compre una aspirina. Pero él se ha subido a esta declamación de valores, es una persona de luz, es un guerrero de la paz, como dijo, un guerrero de la paz. Y mientras su comportamiento, su accionar, el modo en que él maneja su trabajo, su dinero, su tiempo, etc., más bien habla de una persona timorata, egoísta, que busca su beneficio personal y el de su pequeño mundito, que no es generoso, que no es un alma abierta, que no se expone a ser lastimada, sino todo lo contrario. Está cuidando cada centavito de bienestar que ha logrado acumular. La misma persona que dice: quise cambiar el mundo y nada cambió, cambié yo y cambió todo. Nos ha parecido incluso que las personas que verdaderamente hacen una revolución son muy pocas. Pienso en los curas para los pobres, por ejemplo, algunos cristianos también evangelistas que van a las cárceles, que hacen verdaderas maravillas. Estas personas no dicen una frase así. Estas personas están con los ojos puestos en la realidad y dicen: puta, che, por más que yo hago todo, ¿cómo cuesta cambiar la cosa? Bueno, igual sigo, y bueno, nos gustaría saber por qué sigues, pero no es que el mundo acompañe su esfuerzo, más bien lo contrario. Así que, bueno, creo que me extendí un poco en las respuestas que aparecen en el Google cuando uno dice ¿por qué el amor no pudo cambiar el mundo? Y yo lateralmente me apareció una idea con cierta persistencia. No sé cómo se va a poder hilar. Tal vez inmediatamente se hile con la pregunta de por qué 2400 años no pudieron cambiar el mundo. Yo me estaba preguntando acerca de la esencia del ser humano. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Si usted comienza a leer un libro de historia del arte, página 1, el ser humano llegó a esta tierra, qué sé yo, y hablamos de ser humano cuando el tipo agarró un pincel y pintó una caverna. Ahí están las pinturas rupestres, así que el hecho artístico es el que constituye al ser humano. Somos seres humanos porque somos artistas. ¿Quién dice eso? El libro de historia del arte. Es que te juro que es así. No se enojen, por favor, Libro de religión, página 1. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un bicho que tiene una inspiración de ir hacia la divinidad y solo se completa bla, bla, bla. ¿Entendés? Ya tenemos 2. Vamos a buscar un lingüista. ¿Qué le parece? Algún amigo acá tenemos, ya me entendió, ¿no? Epistemología, semiótica, toda esa cosa. ¿Qué es el ser humano? Es la palabra, hermano, el lenguaje. Sin lenguaje no hay ser humano. Fíjate, la cucaracha no habla. Ahí está la prueba, es evidente. ¿Cuál es la esencia del ser humano que habla? Fíjate vos, qué precariedad de pensamiento. Y te juro que yo lo digo cómicamente, pero eso está expresado con elegantes palabras en los libros que yo te estoy diciendo. La palabra constituye el lenguaje, la revolución. Fíjate, lo ves en los grandes canales educativos y demás. Ya tenemos 3 respuestas. 4ª respuesta, pero también lo ves,
libro de filosofía, Hegel, debe ser alguno de ellos. ¿Cuál es la esencia del ser humano? El pensamiento conceptual, la abstracción, el poder abstraer. Aparece un gato, otro gato, otro gato. Yo puedo, soy genial, porque soy un ser humano, imaginar el gato. Ahí está, tenemos un ser humano. La cucaracha no lo puede hacer, evidentemente, porque la cucaracha no discrimina, le importa, le da lo mismo cualquier cucaracho. ¿Entendés? Tenemos 4 respuestas, y no las estoy inventando, a la pregunta de cuál es la esencia del ser humano. Cada grupito responde de acuerdo a sus intereses. Y entonces yo terco como soy, ¿sí? En casa me conocen, me seguí preguntando, pero ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Una mezcla de esas 4 cosas? ¿Y cuál es la esencia del ser humano si puede pasar 2400 años llorando por amor y siendo un tipo muy mezquino? Me cuido de no usar malas palabras, créeme. Entonces, como hacen en el Tíbet y en el medio de la selva y acá en las montañas hacen lo mismo, los tipos buscan la respuesta en la naturaleza. Vamos a ver los pajaritos, las montañas, los pastos, toda esa parte, y miramos al elefante, al hermano elefante, diría Francisco de Asís. ¿Cuál es la esencia del elefante? Un occidental sonso diría, porque así lo ha dicho Occidente, no estoy inventando, la esencia del elefante es la trompa. Es decir, el occidental ha creído, busque en los libros, señora, es como le digo habitualmente, ha creído que la esencia de un ser es aquello que lo distingue de los demás. Su característica exclusiva es la esencia. Y nosotros decimos, error. Esencia es aquello que si vos le sacás eso, el tipo ya no es lo que era. Es lo que lo constituye en sus fundamentos. Lo otro es una característica exclusiva, no es la esencia. Sacale vos a un elefante la trompa. ¿Deja de ser elefante? No. Va a seguir haciendo casi todo lo que hace el elefante, eso también. Señora, siempre piensa lo mismo usted. Es como si el elefante perdiera una pata. Sí, claro, no va a ser el mismo sin pata o sin trompa. Pero no deja de ser elefante si pierde la pata o si pierde la trompa. ¿Sabe cuándo deja de ser elefante? Elefante cuando pierde el corazón o la garganta. ¡Pum! Se cae y ya no es más. ¿Cuál es la esencia de la jirafa? ¿Qué responde el occidental sonso? Ahí están todos levantando la mano, bien, están todos atentos. El cuello largo. No es el cuello largo, sonso. Generate vos que por error salga una jirafa con el cuello corto, acá le llamamos caballo, y los hermanos, la mamá, igual la van a querer. La van a identificar como uno de los suyos. ¿Cuál es la esencia de la jirafa? ¿Cuál es la esencia del elefante? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué es aquello que si nos lo sacan, ya no somos más los que éramos? Nuestros iguales no nos reconocen. ¿Cuál es? Estaría bueno sostener la pregunta. ¿Podré hacerlo? ¿Podría hacerlo? Bueno, está bien, se lo voy a decir. Yo no sé cuál es la respuesta, imagínense. Acá nosotros en la radio a veces levantamos el dedo, nos paramos arriba del banquito y decimos la esencia del ser humano. Y no sé. Proponemos una respuesta a los oyentes que todavía estén ahí, cosa que no creo que queden muchos. A mí me parece que lo que explica que nosotros hagamos la mayor parte de las cosas que hacemos, de vuelta, lo que explica, lo que le da sentido a la mayoría de las cosas que hacemos, es que somos mamíferos. El 90 y largo por ciento de las cosas que hacemos están destinadas a sostener un organismo mamífero, alimentarse y toda la otra parte. Y como le pasa a los mamíferos, por lo menos la mayoría de los mamíferos, los que viven en manadas, dedicamos una enorme energía a actuar en función de las simpatías que nos interesa sostener. Y adecuamos
a esa unión con los congéneres amigos, adecuamos casi todo lo que hacemos, incluidas nuestras ideas, las cosas que declamamos. Declamamos que creemos en el amor, porque de esa manera papi y mami me sonríen y, lo más importante, la chica linda del barrio nos dice: che, qué bien este muchacho Carlos, etcétera, y todo lo que son las relaciones entre iguales, con superiores y a su vez con los hijos. Somos bichos de manada, y me parece que terminamos haciendo y pensando y sintiendo, dije todo justo el orden inverso, sintiendo, pensando y haciendo aquello que asegure nuestra supervivencia, y eso incluye la pertenencia a una manada. Aunque nuestro rol en la manada sea ser el rebelde, rápidamente uno va a identificar cuál es el pensamiento del rebelde en función de a qué manada pertenece, digamos. Podría ser una hipótesis. Hoy las ciencias de la mente dicen que lo que hacemos durante el día, el 95% de las cosas que hacemos no las decidimos nosotros. Está ya decidido. Incluso en la vida no tomamos decisiones. Suponete si quiero o no estudiar, si quiero o no estar en pareja. No, hay decisiones que ya han sido tomadas por vos. Vos podés decidir si es con una morocha, con una rubia, con una petiza o con una alta. Pero hay muchas cosas que no las vas a decidir vos, que ya vienen impuestas, propuestas, insinuadas, sugeridas por la manada. A nosotros nos parece que esta podría ser una explicación o una parte de la explicación para entender por qué en 2400 años hemos declamado todo el tiempo un ideal de sociedad. Es que todos en la manada lo hacían, señor. Todos cantaban eso. ¿Qué querés que haga yo? Yo también cantaba. Yo también aplaudía. Yo también bailaba desde muy chiquitito. Entonces, viva el amor, viva el amor, viva el amor. Pero cuando alguien me pisaba el pie, yo le decía: la próxima vez que lo hagas te parto una trompada en el medio de la cara. Porque eso yo veía que hacía mi padre con el hermano o con el vecino. Y con mi madre también. Así que yo me fui amoldando a la manada a la que yo pertenecía. Esto explicaría además por qué hay grupos humanos que viven en continua violencia y por qué hay otros grupos humanos en otras familias o en otras épocas que viven en una gran armonía. ¿Por qué algunos grupos humanos comen humanos? ¿Por qué otros grupos humanos comen solamente vegetales? ¿Por qué otros grupos humanos son nómades? Se desplazan todo el tiempo como los gitanos y persisten ahí y se forman perfectos seres humanos, maravillosos seres humanos, nómades. Y otros que son sedentarios. ¿Cómo puede ser? Podría ser que tengamos una enorme capacidad de índole mamífera, me parece hoy a mí, para ir amoldándonos al modo de nuestra manada. Me ha parecido que lo mismo hace el gato y su familia que vive en mi casa, lo mismo hacen los leones que veo en los canales documentales. Hay una cosa que explica, mirá, Einstein, de quien seguramente vamos a hablar mucho hoy, decía lo mismo. Llama la atención cuánto se parece nuestro comportamiento al de los animales de manada. Y a mí me llama la atención cuánto se han olvidado los filósofos, los psicólogos, los sociólogos de incluir en sus teorías este hecho evidente de que somos mamíferos. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La bruja de la otra orilla. de colección.